Escúchanos en radiosolidaria.com. Llega el tiempo de los consejos saludables que ofrecemos cada lunes. Este espacio lo puedes encontrar en iVoox, en Spotify y en la categoría de consejos saludables en Telegram. Si quieres recibirlo a través de WhatsApp, solo tienes que escribir 607-824-824. Adelante, Jessica, continúa con la serie que has comenzado hace unas semanas atrás. Vale, pues vamos a la parte que os prometí el lunes pasado y vamos a hablar del miedo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? ¿Cómo nos afecta a nuestro cuerpo? Y cómo el enemigo también lo usa para que físicamente nos repercuta y diferentes enfermedades pues vayan a raíz de ello. Que sepáis que voy a hablaros un poco de diferentes partes del cuerpo. Si suena muy médico, por favor, escribirnos, que José está pendiente mientras estamos hablando y os lo aclaro. Pero lo he intentado aclarar lo más sencillo posible y que vosotros podáis entenderlo, ¿no? El caso es que me he puesto a investigar y hay una parte del cerebro que se le llama amígdala. Es que yo leía amígdala y a mí me venía a la mente la garganta, o sea, las amígdalas. Pero es que hay una porción en el cerebro que se llama la amígdala y esta amígdala es la que controla el miedo y controla la ansiedad, ¿vale? Y está ubicada en el cerebro, pero en lo más profundo, no lejos del hipocampo, que es el área que controla la memoria y ayuda al cerebro a comprender y retener la información. La mía debe estar atrofiada, porque lo de retener información últimamente no funciona, pero ya sé dónde está localizado el foco, que es en esta amígdala. Pues que sepáis que ella es la que le dice a nuestro cuerpo y nuestro cerebro, ¿no? Oye, el miedo por esto o la ansiedad por lo otro. ¿Qué pasa? Que como sucede con todas las emociones intensas y tóxicas, hay una respuesta química en el cerebro cuando la persona, por ejemplo, siente mucho miedo. Esta actividad química excita estos centros vitales del cerebro en particular. Por eso hay a mucha gente a la que le gusta las pelis de miedo o las diferentes actividades o deportes de alto riesgo que hace que se te suba el estómago a la garganta. Y es que esta parte de la amígdala que estamos hablando suelta diferentes reacciones químicas que hacen que a nuestro cuerpo le dé ese subidón y que la adrenalina esté por las nubes. ¿Qué pasa? Pues que el miedo y la ansiedad parecen ocurrir en el mismo espectro en general. O sea, que el miedo es un choque de ansiedad concentrada a corto plazo y es la respuesta aguda e inmediata de esta ansiedad. Mucha gente se recupera enseguida después de haber sentido miedo, ¿vale? O sea, que es el momento del susto y ya está, te recuperas y fuera. Pero claro, además, la causa del miedo por lo general es fácil de reconocer. Pues, por ejemplo, te despiertas por un ruido por la noche o la persona que se cruza delante de un auto en medio del tráfico, que eso a mí me pasa mucho. De repente que estemos en la carretera y haya alguna persona loca que se te cruce y te da ese subidón del momento de decir, mira, ahora mismo te tiraba el zapato que tenía puesto. Pues ese momento, ¿no? De subidón o sonidos fuertes, esas son fáciles de controlar porque son momentáneas y una vez ya de qué ha pasado dices, vale, ya está, se acabó. Pero algunos miedos suceden reiteradamente en el mismo entorno. Es decir, que hay experiencias o circunstancias que parecen siempre disparar miedo en una persona. En otros casos, que sepáis que esto se suele llamar fobia o miedo, ¿no? A cierta situación. Las fobias, ¿qué son? Pues son sentimientos irracionales. Por lo general, no hay una razón obvia o conocida para que la persona reaccione con un miedo extremo a esta situación. Os voy a poner un ejemplo y además lo hemos vivido hace muy poquito, tan solo en verano, en el campamento Benjamín. Hay un crío, hacemos muchos juegos en el campamento y la mayoría de los juegos, muchos tienen globos porque es mucho más fácil, además los puedes llenar de agua y puedes usarlos en diferentes actividades, pero uno de los críos dijo, tengo fobia a los globos. No recuerdo cómo la llamó, porque él dijo el nombre, pero terror. O sea, yo nunca había visto a un crío pasar tanto terror. Entonces, cada vez que había cosas con globos, al crío teníamos que sacarle del grupo y sacarle de la actividad. Y claro, tú no lo entiendes, porque dices, es un globo, ¿vale? Te puede dar, oye, no lo apretes que va a explotar, ¿no? Y no quiero llevarme el susto. Pero una fobia tan fuerte en un crío que tendrá 10, 11 años,
Y hablamos con él y él decía, no sé por qué tengo miedo, pero es un terror que no puedo controlar. Pues eso es una fobia, algo que tú dices, vale, es irracional, no es algo que tenga que darte miedo, pero tu cuerpo lo siente así. ¿Qué pasa? Que las fobias, como son irracionales y por lo general no hay una razón obvia o conocida para reaccionar con este miedo extremo, pues como la gente tiene un miedo irreal, por ejemplo, a alturas. Ahora, muchas personas sienten miedo saludable a las alturas. O sea, no vas a caminar por una cornisa o por el borde de un acantilado para asomarte y ver qué es lo que hay debajo, por ejemplo. O sea, tu cuerpo ahí sí que reacciona bien diciendo, estás en peligro, no se te ocurra asomarte más, que te puede esparcir la crisma y no levantarte de ahí. Esos son miedos racionales. O sea, lo puedes entender. Sin embargo, un miedo extremo o fobia a alturas puede hacer que la persona no quiera subir en un ascensor, por ejemplo, si el ascensor tiene paredes de cristal y ves la calle, o acercarse a la ventana de un tercer piso de un edificio. Esos son miedos irracionales en cuanto a que dices, hay una barrera, ¿no?, que te separa de partirte la cara y que sabes que no va a pasar, o sea, no es un miedo racional. Es más, he leído un caso que me ha llamado muchísimo la atención. Hay una mujer que tiene un miedo irracional a los tigres, ¿vale? Y dices, a los tigres, igual puedes entender en Tailandia, por ejemplo, que de repente allí te aparece un animal de esto salvaje y que hayas tenido una mala experiencia, que digas, oye, voy a salirme al patio y me lo voy a encontrar mirándome fijamente. Pues que sepas que yo acabo corriendo y acabo en España de lo rápido que corro. Eso lo puedo entender. Pero alguien que no ha tenido ninguna experiencia traumática ni no tiene ninguna razón por qué tener miedo, dices, mira, ni se acercaba al sector de los felinos en el zoo. Pero es que tampoco podía ver películas en las que apareciesen tigres, ni ver fotografías, ¿vale? Ni en revistas, ni en internet. O sea, una irracionalidad de miedo increíble. Pero de verdad que la persona se aterrorizaba. Parte de la definición de fobia, que sepáis que es un miedo que te impide hacer algo. La persona no puede moverse normalmente en la sociedad. Por ejemplo, una persona con fobia a las alturas no va a conducir un coche si tiene que cruzar un puente alto, porque va a sentir pánico y se va a quedar bloqueado en mitad del camino. O, a esto al final, claro, ¿qué pasa? Que acaba haciendo que disminuya tu movilidad, porque dices, tengo que estar buscando vías alternativas por donde no haya puentes. Un ejemplo. ¿Vale? Los que sufren de agorafobia, o sea, miedo al mercado, agorafobia, o sea, miedo a estar fuera con tanta gente, no podría meterse en un centro comercial o donde haya mucha gente, o moverse en un aeropuerto, totalmente contraproducente. Yo adiviné que era, o sea, me enteré de que era agorafobia una vez en una película que alguien dijo, no, es que tengo agorafobia. Y yo, agorafobia, digo, ¿qué es eso? Pues miedo a estar fuera, a que de repente haya mucha gente. Digo, pues como no te vayas a un pueblo de estos que esté lejísimos, me da a mí que lo vas a llevar fatal, porque en cualquier ciudad no podrías vivir. Ya simplemente bajas a la calle y te vas a encontrar con muchísima gente y te vas a agobiar. ¿Qué es lo que les ocurre cuando se chocan o cuando se topan con esta fobia? Pues que se empieza a notar sudor frío cada vez que están en un lugar, por ejemplo, quien tiene agorafobia, con gente, ¿no?, demasiado transitado, y que sepáis que hay gente que sufre de fobias a animales o insectos específicos, pues como serpientes, ratas, arañas. No es que no te guste el animal, que digas, qué asquito me da, vamos, por favor, no lo tengas cerca mío, no. Fobia, o sea, terror de que te paralizas, de que el corazón va a mil, empiezas a notar ese sudor frío y no puedes moverte. Ese miedo que te paraliza, eso es una fobia. ¿Qué pasa? Que cuando la persona tiene un ataque súbito de miedo, el cuerpo responde con una respuesta de estrés aguda e intensa. La adrenalina fluye al torrente sanguíneo e inmediatamente da la señal al cuerpo en su máximo nivel de alerta para huir o para pelear. En la mayoría de los casos, y aún en los que son de miedo intenso o fobias, la respuesta de estrés acabará tan pronto cambie la circunstancia que causó el miedo. O sea, que en otros casos la respuesta del estrés no cede, o sea, valga la redundancia, cuando cesa ese momento no te relajas, sino que aún sigues en ese estado de ebullición que dices, es que es imposible ahora mismo calmarme. Las hormonas del estrés significa que siguen segregándose y en estos casos el sistema cardiovascular y también el inmunológico se ven
afectados. La liberación de hormonas del estrés durante un ataque de fobia o miedo, ¿qué hace? Pues causar palpitaciones, el ritmo cardíaco acelerado, la presión sanguínea, sube por las nubes y otros síntomas cardiovasculares que incomodan. ¿Qué pasa? ¿Esta ansiedad que es exagerada y esa preocupación y el miedo van de la mano? Sí van de la mano, porque al final el miedo irracional que tú estás sintiendo en ese momento te lleva a sufrir un ataque de pánico y eso desata la ansiedad. ¿Pero qué es el desorden de ansiedad? Vas a decir. Pues bueno, pues la ansiedad es la incomodísima y desagradable sensación de aprensión que acompaña síntomas físicos como las manos sudorosas, respiración entrecortada, latidos acelerados y un nerviosismo general. Quiere decir que la ansiedad suele permanecer más que el miedo porque es una sensación, un sentimiento que continúa durante mucho tiempo aunque haya desaparecido la amenaza real. Por ejemplo, la ansiedad que es de menor intensidad es la que llamamos inquietud o preocupación. Sin embargo, la ansiedad que también puede ser de alta intensidad, pues en esos casos puede existir un desorden de ansiedad y en el mundo de la medicina lo llaman ansiedad patológica. Los desórdenes de ansiedad son bastante comunes, pues bueno, incluyen desórdenes de ansiedad generalizada, de estrés postraumático, de pánico, desorden obsesivo-compulsivo e incluso fobias. Todas entran dentro del mismo saco. Y aunque algunos desórdenes de ansiedad son más peligrosos para el cuerpo que otro, hay que decirlo, los más amenazadores son los que crean la liberación de hormonas del estrés que no cesa incluso después de una experiencia en particular o después de que haya pasado el evento. Vamos a explicarlo con un poco más de detalle antes de ahondar en ello. El desorden de ansiedad generalizada, en sus siglas DAG, es un estado de ansiedad usualmente crónico. O sea, las personas con desorden de ansiedad generalizada sienten ansiedad acerca de una gran variedad de circunstancias en la vida casi todo el tiempo. Si no están inquietos por el alto precio de la leche o pues de repente empiezan a preocuparse por lo que va a suceder, por estropear los planes de sus vacaciones, si se han olvidado de cerrar las puertas antes de salir o antes de ir a la compra, o sea, que ya vas anticipando cosas. Para quienes sufren este desorden de ansiedad generalizada, la vida siempre tiene algo por lo que preocuparse. Usualmente no puedes imaginarte por qué otros no se preocupan más y a veces sienten que dependen de ellos preocuparse porque, claro, como nadie más va a hacerlo, si no me preocupo yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué pasa? Que este desorden al final te lleva a una preocupación constante y hace que el cuerpo siga liberando las hormonas del estrés constantemente. O sea, no es que sea el momento en el que no sé si alguna vez os lo han hecho o lo habéis hecho vosotros. Alguien de repente que no te lo esperas y te asusta. Y se te sube esa bolita, ¿no? A la garganta. Pero en cuanto pasa eso, que ya ves que es alguien que te ha pegado ese susto, se te pasa y ya está. Pero imagínate que te ocurra eso y que no baje. Que esa sensación de palpitar, de que el estómago se te encoja y esa reacción no se te pase. Pues eso es lo que le ocurre a estas personas, que es esa preocupación constante, la adrenalina todo el rato a tope. Luego está el desorden de ansiedad postraumático, que en vez de ser DAG es DAP, que por lo general sobreviene después de un evento terrible, como puede ser un secuestro o puede ser un accidente, cosas que te acaban marcando, ¿no? en muchos ámbitos. Es más, muchos veteranos de guerra sufrieron de desorden postraumático. Si veis en las películas, por ejemplo, americanas, que hablan mucho sobre esto, ¿no? Héroes de guerra o militares que estuvieron en la guerra de Vietnam, que ahora son muy mayores, ¿no? Que son abuelos, que son haitites, pues tienen ese desorden postraumático de que a día de hoy, después de tantos años, aún siguen en estado de alerta y con miedo a ciertas cosas que vivieron de aquellas, aunque sepas que no te va a ocurrir, pero no se va, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta forma de desorden y ansiedad también puede darse, pues por ejemplo, durante un divorcio, con la muerte de un ser querido. La persona con este desorden puede pasar el día entero repitiendo mentalmente las cintas emocionales de este evento o de la serie de eventos que causaron este estrés y llegas a tener pesadillas. A veces se reacciona exageradamente cuando hay algún evento pues para ti inocuo, ¿no? O sea que, oye, pues no va más. O de objetos inanimados que disparan los recuerdos de este trauma. Al final hay que decir que son cosas que disparan algo sin sentido en nosotros diciendo
ya debería de no estar, ¿no? Pero para algunos el estrés postraumático es una respuesta que sigue ocurriendo incluso muchísimos años después del evento. Al final, mira, os voy a leer un testimonio de un soldado. Lo vamos a dejar aquí, vamos a seguir el siguiente lunes, pero no quiero irme sin que lo escuchéis, ¿no? Hay un hombre que, hablando con sus médicos, él había estado en Vietnam y cuando volvió a sentir los efectos de esta ansiedad postraumática, pues fue de visita a Israel. ¿Qué pasa? Que oyó el ruido del lanzamiento de un cohete mientras esperaba en el área del norte del Golán. Inmediatamente se echó al suelo preparado para huir. Y el hombre decía, es que no podía levantarme del suelo, del terror que me dio escuchar el ruido, no podía levantarme del suelo. Dicen que permaneció casi congelado en la misma posición durante varios minutos. Afortunadamente para él, pues estaba su esposa con él. Y que estaban tanto ella como el guía de este tour, que se preocuparon, le ayudaron y le calmaron, ¿no? Porque él empezó a decir, sentí un miedo tan intenso y después de 30 años, claro, de que yo había luchado en Vietnam. Y palabras textuales del hombre decían, no podía creer que sintiera esa respuesta automática de manera tan fuerte. Pensé que todo eso había quedado atrás. Para algunos, este síndrome postraumático jamás va a desaparecer por completo. ¿Por qué? Porque al final el Señor tiene que llegar a tu vida para romper el pasado. Y el Señor tiene que romper lazos que incluso nosotros no sabemos que tenemos porque se quedan escondidas. Es como este hombre decía, mira, hace 30 años o más que yo había estado en la guerra de Vietnam y yo pensé que esto ya se me había olvidado, que no iba a volver a pasar. Y simplemente por un cohete, o sea, que son en cualquier fiesta. Mira, aquí en España, cualquier fiesta que vayas, los cohetes son la razón de ser de la mayoría de las fiestas. Los petardos, los cohetes. Pues este hombre simplemente pues con un artilugio de estos, dice que es que se sintió tan paralizado que no podía moverse porque se sintió que había retrocedido 30 años, ¿no? Entonces, esto te acaba llevando a un desorden de pánico y de esto vamos a hablar el lunes que viene, porque hay salida, sí, pero tenemos que ponernos delante del Señor y, Señor, muéstrame qué es lo que hay escondido en mi vida que yo muchas veces no veo, porque el Señor sabe qué es lo que hay, pero igual hasta que no llegan ciertas situaciones en nuestra vida, cosas que nosotros, como hablamos el lunes pasado, tenemos enterrados en cajones y pensamos que ya no existen, de repente el cajón explota y nos explota en toda la cara. Entonces, el ponernos delante del Señor. Yo os voy a dejar ese tip hoy, antes de seguir el lunes el que viene con ello. Ponerse delante del Señor y decir, Señor, yo no sé qué hay escondido en cajones que incluso lo he podido esconder sin darme cuenta instintivamente. Muéstrame por lo que tengo que orar. Muéstrame qué es lo que hay escondido que puede afectar a mi vida psicológicamente, físicamente y no solo a mí, sino también a mi familia. Que el Señor nos ayude, ¿no? A ver más allá y a romper esas cadenas y esos lazos que se han ido acumulando a lo largo de nuestro caminar y que nosotros mismos no vemos. Escúchanos en radiosolidaria.com.